damos el primer lugar a ti, Señor. Aleluya. Vamos a leer Hebreos 11:1. Leo la palabra en el nombre de Jesús. Dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Aleluya. Te bendecimos, oh Rey. Te damos toda gloria, Señor. Te adoramos, Jesús. Aleluya. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Aleluya. Te adoramos, Jesús. Entendiendo, aleluya, que el que no tiene fe, aleluya, es imposible agradar a Dios. Dice su palabra que quien no confía, quien no tiene fe en el Señor, es imposible poder agradarle a Él. Aleluya. Así que en esta noche, aleluya, quiero decirte que activemos nuestra fe aún más. Que si tu fe ha menguado, si tu fe en momentos ha fallado, aleluya, en esta noche quiero aumentar tu fe, decirte, aleluya, que si esperas, que si tienes convicción en lo que Dios ha dicho, en lo que Dios ha prometido, aleluya, Él lo va a hacer en el nombre de Jesús. Solamente tener fe, aleluya. La fe mueve montañas, aleluya. La fe es poderosa, es un arma poderosa. Aparte de la oración, aleluya, la fe es un arma poderosa que tenemos, que debemos tener los cristianos en nuestras manos, aleluya. Te adoramos, oh Rey, porque sin fe no podemos agradar al Señor, aleluya. Y en esta noche quiero decirte, aleluya, que a veces, aleluya, el Señor nos promete muchas cosas, nos habla, aleluya, de muchas maneras, pone personas para hablar a nuestra vida. A veces a nosotros mismos, aleluya, nos habla nuestro espíritu, aleluya. Y muchas veces no vemos cumplirse las cosas, aleluya, porque las cosas no se cumplen de un momento a otro, a menos que Él en su voluntad lo permita. A veces nuestra fe es golpeada, nuestra fe es probada, aleluya, para ver si nosotros verdaderamente creemos lo que Él nos ha dicho en un determinado momento, aleluya. Entonces nuestra fe viene y es golpeada, es probada en momentos, en ocasiones, aleluya, a ver cómo nosotros vamos a reaccionar, a ver si nosotros, cuando viene la prueba, aleluya, cuando viene la prueba a nuestra vida, a ver si nos vamos a mantener teniendo la misma fe que en el principio. Gloria a Dios. Entonces, muchas veces, como decía, el Señor nos promete muchas cosas, pero nosotros nos desanimamos en el camino, aleluya, nos desviamos muchas veces y nos apartamos, aleluya, de eso que Él nos prometió, nos olvidamos. Si pasa X tiempo, ya decimos que ya eso no se va a cumplir en nuestra vida, porque ha pasado muchísimo tiempo y no vemos nada moverse a nuestro favor, aleluya. Pero cuando el Señor está en silencio, dice su palabra que es porque Él está trabajando, aleluya. Así que no te desesperes, no desesperemos, aleluya, porque a su tiempo Él va a cumplir cada una de sus promesas, aleluya. Te adoramos, oh Rey, te bendecimos. También por fe yo entiendo que, aleluya, muchas veces nosotros queremos algo, queremos obtener algo, sea algo material, sea algo espiritual, aleluya. Queremos obtener algo en nuestra vida, pero no tenemos fe, porque la fe nos falla, aleluya, y no podemos recibir eso que estamos pidiendo, porque nuestra fe, aleluya, está fallando. Gloria a Dios. Entonces hay momentos que le pedimos cosas a Dios, cualquier cosa que le pidamos, aleluya. Muchas veces mujeres que piden hijos, pasan años y años y no ven cumplir esa promesa. Gloria a Dios. Pero déjame decirte que quizás tu fe ha fallado, quizás tu fe ha menguado, quizás ya no oras como en el principio, aleluya. Quizás ya tú crees que por tu edad ya no vas a poder ver cumplirse esa promesa en tu vida,
aleluya, así como, aleluya, Abraham, el Señor le prometió hijos en su vejez. Y él, me imagino que él ya estaba desesperado porque ya era muy avanzado de edad, tanto él como su esposa. Entonces estaba desesperado en tantos años, tanto proceso, esperando esa promesa, aleluya, pero no llegaba. Ese hijo no llegaba, ese hijo que Dios le había prometido. Pero en su tiempo, porque a veces nosotros creemos que Dios es como nosotros, que Él piensa como nosotros, pero Dios piensa diferente. Aleluya, cuando Él dice algo en nosotros, aleluya, cuando Él te promete algo, aleluya, es sí y amén. Es porque Él lo va a hacer, aleluya. Sin importar lo que puedas atravesar en el camino, Él lo va a cumplir. Porque dice su palabra que Él no es hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Entonces, si Él nos dice, nos promete, simplemente nosotros tenemos que creer, porque Él es Dios sobre todas las cosas. Él no es un Dios que miente, ni tampoco se arrepiente. Él hoy no te va a prometer algo y mañana se va a arrepentir de lo que te prometió. Aleluya. Si somos fieles a Él, aleluya, nos mantenemos. Aleluya. Aún a veces siendo injustos, siéndole infieles a Dios, Él cumple sus promesas en nosotros. Porque Él es fiel, aleluya. Él no se arrepiente de lo que nos promete. Aleluya. Te adoramos, Jesús. Aleluya. Como siempre un cristiano siempre tiene testimonios en su vida de lo que Dios hace. Aleluya. Yo podría decir que tengo muchos sobre la fe, sobre esperar, sobre confiar en Dios. Aleluya. Y uno de ellos es, más reciente diría yo, es los documentos de mi hija, de Fernanda. Aleluya. Porque en medio de ese proceso, diría yo, el cual no sabíamos, no teníamos idea que podía pasar. Pensé que dar la luz ya ella podría tener su nacionalidad dominicana, pero pasa que no es así, porque no nos casamos en este país, nos casamos en Venezuela. Entonces el acta de matrimonio de nosotros no valía en ese país, solamente allá. Entonces cuando empezamos el proceso y preguntábamos si íbamos a lugares, aleluya, y nos decían que no se podía porque porque nuestro matrimonio no era válido en ese país. Y nosotros oramos y esperamos y confiamos en momentos, quizás nos desesperamos, aleluya, pensamos que era algo imposible para nosotros, aleluya, pero para Dios no, porque hubo que hacer un proceso largo, aleluya, de casi 3 años, porque hace unos días atrás fue que la pudimos legalizar en este país. Entonces el proceso fue largo, pero a su tiempo Dios cumplió su promesa, gloria a Dios, aleluya. Tuvimos que enviar el documento a Venezuela y hacer todo lo que había que hacer para entonces volverlo a traer aquí, enviarlo entonces a notaría y que hicieran todo un proceso para validar el matrimonio aquí en este país. Y aleluya, después de ese proceso, entonces ya legalizamos a Fernanda y ya me dieron su acta de nacimiento, su primer acta de nacimiento. Aleluya, pero ¿qué pasa? Que uno se desespera porque yo decía, pero si yo estoy aquí, Señor, tú me trajiste. Yo no tenía idea que así era cuando dos personas de diferente nacionalidad se casaban. Pensé que los hijos que uno da a luz de una vez salen legalizados, pero lo difícil fue que no nos casamos aquí, entonces el matrimonio no era válido. Pero Dios lo hizo todo, amén, para su gloria y su honra. Yo lo único que pensaba era que si ella no tenía acta de nacimiento no podía salir del país, no podía tener pasaporte, no podía ir a una escuela por no tener su acta de nacimiento. Aleluya, quizás esa era mi preocupación. Aleluya, pero Dios en su tiempo lo hizo todo, porque es una niña de 3 años que todavía ni siquiera está en una escuela. Es decir que yo quizás en mi momento me desesperé, pero Dios tenía todo el control. Aleluya, porque entonces este año ya entrará a la escuela y tendrá sus documentos, amén. Entonces eso es, aleluya, tener fe
confiar que en su momento Dios lo va a hacer. Así muchas cosas, aleluya, que pasan en nuestra vida, aleluya, muchas veces ni siquiera nos damos cuenta cuando el Señor lo hace, gloria a Dios, porque Él es tan poderoso, aleluya, para cumplir sus promesas, que a veces nosotros estamos ya olvidados y ya hemos tirado eso ya en el olvido, y viene el Señor, aleluya, y cumple lo que Él prometió, amén, aleluya. Así también un poquito de un testimonio que sucedió en meses atrás. Yo no sabía realmente cómo activar mi fe para que algo sucediera pronto, aleluya, pero no sé qué pasó en esos días, y recuerdo que nuestro Padre siempre nos ha hablado de eso, cómo recibir las cosas, aleluya, activar nuestra fe para que las cosas sean como dice su palabra, que es pues la fe, la convicción, aleluya, de lo que se espera. Pero la convicción es que nos convenzamos totalmente de que Dios ya lo hizo, aleluya. Entonces ya queda de que Dios lo materialice aquí en la tierra, amén, gloria a Dios. Entonces pasa que fuimos a un lugar y mi esposo me dice, bueno, vamos a ir a ese lugar para que veas un comedor y vamos a sacarlo fiado, como usted sabe. Y fuimos y nos llevamos el comedor, pero cuando no sé por qué me sale esa palabra, y yo le digo, yo siento que va a haber un milagro en eso, siento que Dios va a hacer algo. Y él me dice, bueno, no sé, y yo le digo, bueno, yo sí lo creo. Y pasaron los días y yo me di cuenta que el comedor tenía un fallo, y fui al lugar y le dije a la persona, el encargado, y él me dijo que no podía hacer nada, pero que sí podía rebajar algunos 3,000 pesos para que no fuéramos tan cargados y pudiese arreglar las sillas, porque el problema era en una de las sillas. Y yo dije, no, en mí adentro, yo dije, no, eso es muy poquito, va a ser más de ahí que le van a bajar al comedor. Entonces pasaron los días y fuimos otra vez tocando la puerta, ¿verdad? Y el muchacho dice, bueno, déjame llamar al jefe a ver qué dice sobre el comedor. Pero nosotros lo que queríamos era no pagarlo en pago, sino hacer algo para que ya el comedor quedara ahí. Entonces, cuando él llamó al jefe, el jefe le dijo, sí, está bien, déjalo así. Y no fueron 3,000 pesos, sino que fueron 16,000 pesos, porque el comedor costaba 32,000. Entonces, él lo bajó a ese precio. Y así quedó. Entonces yo le dije a él, tú ves, eso fue un milagro, porque el día que fuimos a ese lugar, ellos no sabían cómo se llamaba, había como ellos comentándose, ¿no? Pero es que no sabemos ni siquiera como el precio, y tenían diciendo muchas cosas. Por eso yo dije, algo Dios va a hacer, aleluya, algo Dios va a hacer. Y yo sentí que fue un regalo de Dios, fue un regalo de parte de Dios, porque yo lo anhelaba, y realmente sí lo anhelaba. Y desde que lo vi, yo dije, ese comedor es mío, porque en diciembre fuimos y estaba en liquidación, nadie se lo llevó. Entonces cuando fuimos, que todavía estaba, yo me sorprendí, porque si estaba tan barato en diciembre, ¿por qué no se lo llevaron? Y yo dije, bueno, ese es para mí, o sea, no para mí, sino va a ser para mi casa. Entonces eso pasó. Eso pienso yo que fue Dios que dio mi corazón, quizás, ¿verdad? El deseo y la fe, aleluya, que quizás yo activé en ese momento para que eso sucediera. Así muchas cosas, aleluya, han sucedido. Yo podría decir, yo sé que en su vida también, pero yo podría decir que en mi vida Dios ha hecho cosas poderosas, aleluya, porque si fuese por mí, aleluya, por mi cuenta, aleluya, yo verdaderamente no pudiese estar aquí, no pudiese estar en ese país, aleluya, porque verdaderamente era algo imposible para el hombre, no podía ser, aleluya. Pero Dios
en su infinita misericordia, ya había, aleluya, determinado que yo iba a estar aquí. Porque yo digo que es algo imposible, porque yo tuve una situación en mi país, aleluya, de la cual para mí era imposible obtener un pasaporte. ¿Por qué? Porque cuando usted va a una escuela militar y usted se va de esa escuela, usted queda como desertor. Y usted no puede, donde quiera que usted vaya, va a salir de un país, va a salir de un estado a otro. Cuando usted lo buscan en el sistema, usted aparece como un desertor. Entonces, a mí eso se me había olvidado por muchos años, porque yo tenía 19 años cuando fui a eso. Y de ahí para allá yo no me acordaba. Yo para mí eso se borra, se quita y ya la gente, pero la gente sí me decía, mira, tú tienes que chequear si tú puedes tener pasaporte porque tú eres desertora. ¿Tú no sabías eso? Yo decía, no, yo creo que no, yo creo que yo no estoy de eso, decía yo. Y pasó mucho tiempo, pero cuando realmente una persona que me ayudó mucho en ese tiempo para lo de mis documentos, revisó, chequeó que todo estuviese bien en el sistema, me dijo, no, tú no tienes nada de eso, parece que a ti no sé qué hicieron, pero no te pusieron como eso, o sea que tú puedes, no podía ni siquiera sacar cédulas si yo estaba desertora. Y el chico me revisó todo y me dijo, no, tú puedes obtener tu pasaporte, tú estás bien, no te preocupes que ya o se olvidaron de eso o nunca te tacharon como que estabas desertora, porque si tú fuiste a Colombia, ¿cómo no te dejaron? ¿Cómo no te devolvieron? Y entonces ahí yo dije, bueno, sí, porque ya cuando yo fui a Colombia, yo fui con una cédula y con un permiso, pero se supone que ellos tenían que chequear en el sistema. Pero no pasó nada. Pero yo tenía miedo de que cuando yo fuese a sacar mi pasaporte, a mí me dijeran algo, me dijeran que no podía por X o Y situación. Pero Dios es maravilloso. Aleluya, Dios es tan maravilloso que cuando fui a ese lugar, aleluya, a buscar mi pasaporte, allá en Venezuela, usted tiene que... Dos. Tiene que durar años esperando un pasaporte, esperando respuestas, aleluya, hasta de la cita de su pasaporte en Venezuela, aleluya. Y Dios es tan poderoso que cuando yo fui a hacerlo, aleluya, cuando yo fui a presentarme, a tomarme mi foto, yo fui y recuerdo que yo me leí el libro donde estábamos leyendo entero. Cuando yo fui a ese lugar, yo pasé todo ese rato leyendo después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y era lo único que yo podía decir. ¿Por qué? Porque a mí me hubieran dicho que iba a durar muchos meses para darme el pasaporte, y en una semana ya mi pasaporte estaba listo. Y cuando yo fui, que lo fui a retirar, yo solamente leía después pero yo, cuando me preguntaron, ¿qué usted hace aquí? Y yo le dije, vine a buscar mi pasaporte. Y me miró, la mujer me miró así y me tomó mi cédula y se fue con toda la cédula. Y cuando ella vino, que trajo todos los pasaportes, que empezó a nombrar a las personas, yo dije, ahí está el mío. Y ahí estaba mi pasaporte. Y yo salí de ahí contenta, obviamente, porque para el hombre era algo imposible. Hasta para la abogada que me hizo el proceso me dijo, wow, pero es verdad que Dios está contigo, porque eso no lo dan así tan pronto. Yo pensé que iba a durar 15 días, un mes, pero te lo dieron muy rápido. Pero solo lo hizo Dios, aleluya. Toda la gloria es de Él, porque ella tenía destinado el tiempo que iba a estar en este país. Amén. Gloria a Dios. Y así sé que con cada uno de los que están ahí afuera, aleluya, en esta noche solamente puedo decirte que por su misericordia, por su amor, aleluya, por la fe que quizás en momentos yo he tenido, aleluya, aunque en momentos quizás mi fe ha fallado para ciertas cosas, aleluya, pero Él lo que te prometió, Él lo cumple, aleluya. Si tienes fe, gloria a Dios. Sí, voy a leer otro versículo, gloria a Jesús, que también habla
de la fe. Gloria a Dios. Y es en Habacuc, aleluya, Habacuc 2:3, para concluir esta parte. Gloria a Dios. Dice así: aunque la visión tardare aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Amén. Gloria a Dios. El profeta Habacuc quiere expresar en este versículo que aunque la promesa de Dios tardare en tu vida, espérala, porque Él la va a cumplir. Amén. Gloria a Jesús. Así como hizo con Abraham, así como hizo con muchos hombres, aleluya, en la Biblia, los cuales esperaron años, aleluya. Y nosotros a veces quizás un día ya es demasiado y a veces nos desesperamos, aleluya, en esperar. Siempre he dicho, aleluya, que cuando estaba en el proceso de mi hijo, quería a mi manera traerlo a este país, aleluya. Y Dios habló a mi vida a través del apóstol Marcos y me dijo: suelta eso porque te puede traer problemas y deja que en su tiempo Dios lo va a hacer. Y yo decidí, aleluya, soltar todo lo que humanamente ya habíamos hecho. Amén. Y todo quedó así porque Dios, aleluya, en su tiempo es Él el que hace las cosas. Así que en esta noche no te desesperes, aleluya, mujer que estás ahí, que nos escuchas, que quizás estás pidiéndole a Dios un hijo, quizás estás pidiendo un hogar, una casa, aleluya, algo material, un trabajo, lo que sea que tú estés pidiendo, aleluya. En esta noche te digo como el profeta Habacuc, aleluya, espera, aunque la visión tardare, aunque la promesa tardare, aleluya, no te canses de esperar. No te canses, aleluya, de tener fe en el Rey, aleluya, para que Él pueda cumplir tus promesas en su tiempo. Recuerda que Él no es hijo de hombre para mentir, y lo que Él dice, aleluya, Él lo cumple, porque no es hijo de hombre tampoco para arrepentirse. Aleluya, te adoramos, Jesús, te bendecimos, oh Rey, te adoramos. Así muchas veces pasa cuando tenemos un emprendimiento y yo en días atrás decía, bueno, hoy sí, mañana no, porque las personas hoy iban y mañana nadie iba y no vendía nada y todo se quedaba, aleluya. Pero sé en mi corazón que es un proceso, aleluya, el cual Dios está provocando, aleluya, para probar mi fe, a ver hasta dónde yo puedo llegar. Amén. Gloria a Dios. Así que quizás hay días que tu fe mengua y no ves nada, aleluya, pero fortalécete en el Señor, que Él va a cumplir sus promesas. Amén. Te adoramos, Jesús. Así quiero dejar a mi esposo para que Él concluya esa parte. Aleluya. Te adoramos, Jesús, te bendecimos. Gloria a Dios, gracias Jesús. Dios es bueno. Dios es maravilloso. Y un aplauso a Jesús. Oh, gloria a Dios. Cuántos testimonios, Señor. Cuántas cosas tú has hecho en nuestras vidas. Como dijo el pastor, Dios es maravilloso, Señor. Vemos el crecimiento de las personas aquí en la iglesia, en la forma de predicar, de adorar, de cantar. Todo eso lo hace Jesús. Como decía mi esposa, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y cuando nosotros tenemos fe, tenemos que creer que aunque lo que ya nos dijeron no lo estamos viendo, tenemos que creer que ya pasó. Tenemos que creer, tenemos que montarnos en esa palabra. Tenemos que caminar en fe, creyendo. Muy impresionante lo que estaba diciendo mi esposa con lo del pasaporte. Gloria a Dios.
Eso fue un milagro muy sorprendente lo que Dios hizo. Era imposible tenerlo, prácticamente. Pero le creímos a Dios. Como ella dijo, hasta la misma persona que nos estaba haciendo los documentos, dijo, ustedes se lo van a dar en tanto tiempo, en un mes mínimo. Y yo le dije a mi esposa, vamos a orar, vamos a creerle a Dios. Y ella fue, yo le dije, voy a buscarlo en una semana. En una semana, que lo más probable es que te lo den. Pero vamos a orar antes de. Porque algo sí debemos de entender, que tenemos que orar antes de hacer cualquier cosa. Y luego accionar. Oramos, creímos. Y cuando mi esposa vino con el pasaporte, hasta ella se sorprendió. Porque nada hay imposible para Dios. Aleluya. Todo es posible al que cree. Todo es posible al que cree. Todo es posible al que cree. Todo es posible al que cree, al que le cree a Dios, al que cree en Jesús. Recuerdo que para nosotros tener ese vehículo que tenemos ahí, vimos que Marcos vino con él y mi esposa me dijo, wow, ese vehículo está lindo. Ese vehículo está bonito. Y yo dije, wow, está lindo. ¿Tú te imaginas, mi amor, que Marcos nos regale ese vehículo o lo podamos conseguir? Yo dije, bueno, eso tiene que ser el mismo Papá Dios tocándolo. Aleluya. Pero todo es posible al que cree. Y de repente Marco estaba en su casa y pasamos por allá a comentarle algo, no me acuerdo qué era. Y le dijimos, Marco, venga ahí el vehículo que no lo hemos visto, que usted tiene. Y él dijo, mío, el vehículo lo tengo por ahí. Creo que era como empeñado, no sé. El caso era que él no lo tenía. Había hecho un negocio por ahí. Y él me dijo, mijo, ¿te gusta? Y yo le dije, sí. Y él me dijo, te lo voy a dar en tanto, en X precio. Y yo dije, bueno, mi padre, ahora mismo no hay cash. No tenemos cash para eso. No tenemos dinero para adquirir el vehículo. Y mi esposa me dijo, pero cree que si es la voluntad de Dios, Dios va a suplir el dinero. Y yo dije, bueno, le dije a Marcos, yo voy a ver cómo nos movemos para conseguir el dinero. Si es de Dios, como la fe sin obra es muerta, cuando accionamos, cuando hacemos una acción, entonces Dios envía a sus ángeles a luchar a tu favor, cuando tú le crees. Y yo dije, bueno, si no tenemos de dónde sacar dinero, pero cuando empezamos a traer al mundo visible lo que estaba creado en el mundo invisible, inmediatamente Dios nos ayudó a conseguir el dinero, no solo para pagarle a Marcos, sino para pagar otras deudas que teníamos. Porque cuando nos movemos en fe, Dios hace lo imposible posible y trae lo que está invisible al mundo visible. Aleluya. Porque todo es posible al que cree en Dios y al que acciona en Dios. Ahora nuestra fe es probada. Siempre que Dios nos da una palabra, nuestra fe es probada. Por eso dice la Biblia que el padre de la fe se llamaba Abraham. Y dice en Génesis 22 que Dios a Abraham le dio un hijo. Y Abraham tenía un hijo, el cual se llamaba Isaac. Y dice la Biblia que Dios le dijo a Abraham, ahora voy a probar tu fe. Voy a probar la fe de Abraham. Sacrifícame a tu hijo, el único que yo te he dado. Llévalo al monte Moriah. Allí yo quiero que tú me lo entregues. Yo quiero que tú me lo sacrifiques en holocausto, en sacrificio agradable. Hubo en una ocasión que allí David le estaba dando algo, una tierra, y David dijo, no la voy a coger, no la voy a tomar dada, sino que la voy a comprar, porque yo no quiero nada dado. Yo quiero comprar en ofrenda agradable a Dios. Porque todo lo que viene de Dios hay que pagar un precio. Y David entendía que esa tierra debía pagar un precio que él no tenía. No merecía ese honor de conseguirla gratis, sino que él dijo, yo la voy a pagar. Yo voy
prácticamente me voy a despojar de lo mío para que Dios se glorifique a través de eso. Dice que Abraham fue probada. Dice que Dios le dijo: llévame a tu hijo al monte Moriah, allí entrégamelo en sacrificio, en holocausto. En ese entonces, para darle la ofrenda a Dios, se quemaba un holocausto y ese fuego subía como ofrenda agradable a Dios. Gracias a Dios que ya hoy en día nosotros no tenemos que ofrecer sacrificios, al menos físicos, sino invisibles. ¿Cómo así invisible? Ahora los sacrificios que nosotros le hacemos a Dios invisible son a través de la alabanza y de la adoración. Y como estaba diciendo la pastora ahorita acerca de Jericó, hay sacrificios que son de alabanza porque hay guerras y batallas que se ganan a través de la alabanza y de la adoración. Por eso cuando el profeta vino aquí los otros días, dijo Elías, dijo que hay veces que es más necesario adorar y exaltar a Dios que reprender. Porque a veces pasamos el tiempo reprendiendo cuando Dios te dice: no reprendas, adórame simplemente. No pelees, adora. El pueblo de Israel tenía una batalla, una guerra. Cuando Josué le estaba lidiando, el pueblo de Israel estaba pendiente a pelear con armas. Y me imagino yo que ellos pensaban que iban a pelear con armas, pero Dios le dijo: no, con armas no. Lo van a derrotar con adoración, con exaltación, con glorificación a Dios. Y con eso los muros de Jericó cayeron, con la adoración y la exaltación. Concluyo con esto: Abraham era un hombre de fe, porque él creía y él sabía que Dios le hubiera prometido que con Isaac su descendencia se iba a multiplicar. Por lo tanto, me imagino yo que Abraham dijo: ve acá, aunque Dios me está diciendo que sacrifique a mi hijo en holocausto, que lo destruya, que lo mate, que lo sacrifique, yo sé que prácticamente es mentira. Yo sé que parece que es verdad lo que él me está diciendo, pero no es así. Porque él me dijo que a través de Isaac, mi hijo, iba a proceder mi descendencia como las arenas del mar, como las estrellas de los cielos. Por lo tanto, yo voy a ir con él. Y dice que Abraham agarró a Isaac de mañana, le puso la leña en la espalda. Él agarró el asno y se fueron caminando con varios criados. Y dice que cuando iban llegando al monte Moriah, Abraham le dijo a sus criados: espérenme aquí, que Isaac y yo iremos, adoraremos a Dios y luego descenderemos. Ahí me fundió la cabeza cuando yo leí eso. ¿Cómo va a ser que él sabe que va a sacrificar a Isaac porque Dios le dijo que lo matara, y él le dice a su criado convencido: quédense aquí, que yo iré con mi hijo, adoraremos a Dios y luego volveremos? Pues vuelvo y le repito, él estaba seguro de que aunque Dios le había dicho que iba a sacrificar a su hijo, él estaba seguro que Dios al final iba a hacer lo que era imposible, iba a sacar una ofrenda agradable para él, que no iba a ser su hijo Isaac, porque él entendía que Dios iba a probar su fe. Dice la Biblia que cuando él llegó al monte, su hijo le dijo: padre, ¿dónde está el holocausto? Veo la leña, veo el fuego, veo el altar, pero ¿dónde está el sacrificio? Abraham le dice: hijo mío, tranquilo, que Dios va a proveer. Oye, ya desde un principio él está declarando y creyendo lo que Dios va a hacer. Por eso le llaman el padre de la fe, porque él creyó en todo momento a Dios. En todo tiempo creyó en lo que Dios iba a hacer en él. Por eso, cuando él preparó la leña, preparó todo, me imagino, no dice la Biblia que él lo pensó. La Biblia no dice que él pensó, la Biblia dice que inmediatamente él puso a Isaac en el holocausto, inmediatamente agarró el cuchillo para degollarlo. La Biblia no dice que él lo pensó. Yo estoy seguro que Abraham sabía que algo Dios iba a hacer ahora en su peor momento. Tenemos que entender que no importa la situación por la cual estamos pasando, Dios va a intervenir. Dios va a hacer algo.
Dios no se va a quedar con los brazos cruzados viendo nuestra situación. Él va a intervenir. Aleluya. Y dice que cuando Él iba a destruir, de repente Dios, a través de su ángel, le dijo: no lo mates. No mates a tu hijo, porque me he dado cuenta que tú eres obediente a mí. Tu corazón es agradable a mí. Porque algo que he entendido, cuando Dios te da una palabra a través de alguien, tu corazón tiene que ser probado, a ver si tú verdaderamente estás preparado para eso, para recibir esa palabra que Dios te dé. Entonces, al final, Dios abrió los ojos de Abraham y le dijo: Abraham, mira hacia atrás. La Biblia dice, si usted lo busca en el 22, que detrás de Abraham, Dios le dice: mira Abraham, no lo mates, mira atrás del carnero. El sacrificio estaba atrás, él no lo hubiera visto. Cuando Dios le abrió los ojos, ahí estaba. Y yo creo que hoy Dios va a abrir los ojos de muchos para que vean la promesa que Dios ya tiene en sus manos. Me acuerdo que cuando yo conocí a Marcos, teníamos como un año yendo a la iglesia, 2 años. Y nosotros vimos a Marcos orando en la oración de las 12 en la asamblea, y vimos que se armó un ruidero ahí, como hablamos dominicanamente. Dios empezó a usar a Marcos con un hombre que se iba a suicidar y muchas palabras de ciencia, y nosotros en ese entonces éramos aficionados a lo sobrenatural, como siempre hemos sido. Cuando vimos eso, nosotros sin estar impuestos a ver eso, que éramos los que más brincábamos, los que más bailábamos en la iglesia, había que dejarnos el templo completo cuando nosotros empezamos a avanzar. Quedábamos para todo el mundo. Falta de formación. Pero dice, cuando nosotros vimos a Marco, que vimos todo eso, y Marco dijo: yo me voy de aquí, yo me voy porque ya Dios me está mostrando demasiadas cosas y no quiero seguir. Y nosotros le caímos atrás. Dijimos: Marco, nosotros queremos hijos de usted. Y él dijo: no, yo no acepto hijo. Yo no acepto gente. Que eso es problema. Yo lo que le voy a traer problema a ustedes, muchachos. ¿Y nosotros qué problema? Nosotros queremos ser su hijo. Y Marco dijo: hay mucha gente que quiere ser hijo mío. Pero si es la voluntad de Dios, bueno, oren. Y nosotros no, vamos a orar. Y ahí arreciamos más la oración. Nosotros ahí arreciamos más la oración y siempre íbamos de Marco. Siempre le hacíamos la oferta y todavía, amigo, todavía. Hasta que Dios, a su tiempo, nos permitió que Él no aceptara. Pero pagamos un precio, el precio de guardarnos para Dios. Porque nos faltaba formación. Entonces, si entendamos algo, no es a nuestro tiempo, es al tiempo de Dios. Dios nos va a abrir los ojos. Yo le dije a Marco, necesito trabajo, no tengo trabajo. Y Gabriel me dijo: ¿cómo que tú no tienes trabajo? Arrepiéntete de nuevo. Yo dije: ¿cómo así? Pero yo soy cristiano, un hombre que iba ayunando y orando. Yo, un hombre que iba ayunando y orando, metido con Dios. Tienes que arrepentirte de nuevo como un nuevo creyente. Los trabajos están ahí mismo. Mis ojos estaban cegados. Los trabajos estaban ahí. Él me dijo: arrepiéntete de nuevo. Y yo dije: ¿cómo así? Y Marco me dijo: hazte como un nuevo creyente. Donde quiera, vea la célula, vea. Señores, yo me creía que tenía tanto conocimiento que yo en la iglesia no iba a la escuela dominical ni nada de eso. Hasta que Marco me dice: arrepiéntete, tienes que volver de nuevo. Reconocer que tú no estás bien. Y dije: wow. Y ahí dije: me voy a llevar. Inmediatamente, como al mes, a los 2 meses, Dios me consiguió el trabajo donde estoy. Que es bien difícil entrar. Y alguien me dijo: Mello, consígueme la cédula y te voy a entrar a trabajar donde tú estás. Consígueme la cédula. Yo dije: wow, un lugar tan difícil, sí, te voy a entrar. ¿Pero por qué? Porque obedecí y creí y me desintoxiqué. Entonces, tenemos que creer y accionar. Cuando Dios te dé una palabra, acciona y vas a ver los resultados de lo que ya Él te dijo. Amén.
¿Usted cree que el profeta vino dio una palabra con el piso? Yo estoy seguro que si el pastor no se mueve en fe, el piso no se había tirado. El pastor no me ha dicho nada, pero yo sé que algo él hizo por ahí para que ese piso se diera. Aleluya. Era acción en fe y Dios hizo la otra parte, envió a su hijo. Así que tengamos fe, creamos en lo que Dios está haciendo, en lo que Dios va a hacer y en lo que Dios ya hizo. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Vamos a orar por mi esposa para que Dios se siga glorificando en la vida de ella. ¿Dónde está? Ah, está bien, vamos a hacerlo desde aquí. Dios, te bendecimos